Señor, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias, Padre, porque tú has renovado el soplo de vida en cada uno de nosotros. Tú has provisto todo lo necesario para poder estar hoy aquí. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta es tu voluntad, Padre. Y también, Señor, en esta hora queremos alinearnos en cuerpo, alma y espíritu a los propósitos tuyos, Señor. Y que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón. Que la palabra que hoy recibamos, Señor, sea como espada de doble filo, Señor. Que pueda dejar una marca en nuestro corazón, pero esa marca que nos transforma, esa marca que se vuelve en acción en nuestras vidas, Señor. Queremos escudriñar tu palabra, Padre, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos de entendimiento espiritual y sabiduría del cielo para poder entender, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, para que tú seas el maestro en este tiempo. Y te damos nuevamente gracias por esta oportunidad de poder aprender más de ti, Señor, conocer más de tu carácter, Señor, y conocerte más a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, como les anticipé, hoy nos vamos a introducir ya en los libros del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con la naturaleza del Nuevo Testamento. Bueno, el término Nuevo Testamento significa nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto bajo el cual Dios se relacionó con Israel antes de la venida de Cristo. Por lo general, el término testamento se refiere al acuerdo que entra en vigor con la muerte del testador. La muerte de Jesús puso en efecto el nuevo pacto. En Hebreos 9:15 al 17 nos explica justamente lo que es el pacto. La palabra del Señor dice, por eso Él es el mediador de un pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Acá vemos por qué hablamos de un nuevo pacto. Con la muerte de Jesucristo se establece el nuevo pacto. Los 27 libros del Nuevo Testamento presentan la vida de Cristo y su continuo trabajo mediante su iglesia. En extensión es alrededor de una tercera parte del Antiguo Testamento, el cual tiene 39 libros. Los hechos del Antiguo Testamento abarcan miles de años de la historia de la obra de Dios, mientras que los hechos del Nuevo Testamento menos de 100 años. Ahí vemos en tiempo y en cantidad que el Nuevo Testamento es una tercera parte de lo que es el Antiguo Testamento. No hablamos de extensión de libros, sino de extensión de escritura. Y en el Antiguo Testamento sucedió con más de miles de años. En cambio, en el Nuevo Testamento transcurre la historia en casi 100 años. Los evangelios se refieren a los hechos del primer periodo. Ahí vemos como que los evangelios transcurren
del año 6 antes de Cristo al 29 después de Cristo. La expansión de la iglesia va desde el 29 al 63 después de Cristo. Incluye los libros de Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Filemón y Santiago. El periodo posterior a Hechos, del año 63 al 96 después de Cristo, lo encontramos en 1 y 2 de Timoteo, Tito, Hebreos, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Acá podemos ver entonces que desde el año 6 antes de Cristo hasta el 96 después de Cristo es lo que transcurre en tiempo en todo el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la cronología del Nuevo Testamento. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las fuentes principales de información sobre Jesús. Las otras fuentes existentes son tan breves e incompletas que no nos dan una presentación completa de Jesús. Fuentes que no son confiables, libros perdidos, Evangelio de Tomás, Evangelio de la infancia y fuentes corruptas. Acá podemos ver, como ya lo vimos en la clase anterior, que los únicos libros confiables en cuanto al ministerio de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, lo encontramos en los 4 evangelios como fuentes confiables y totalmente completas. Aunque algunas de las declaraciones que encontramos en esos documentos, en los mencionados anteriormente, obviamente fueron influidos por la Biblia, nada agregan al conocimiento bíblico. Sin embargo, las historias y enseñanzas de los 4 evangelios canónicos nos presentan una imagen verdadera del divino Redentor. Encontramos descripciones espiritualmente conmovedoras y absolutamente dignas de nuestra confianza. Es importante ver algunas fechas de eventos que por información e importancia necesitan de su comprensión. Nosotros lo que vamos a ver ahora son eventos anunciados en los libros del Nuevo Testamento, pero que son importantes y vamos a ver las fechas. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a ver todos los eventos, solo los que de mayor relevancia e importancia, analizando la fecha en que sucedió. Los invito a que si tienen Biblia puedan también ir buscando, porque va a haber mucha lectura bíblica, si la tienen en sus celulares o la Biblia física, para que puedan ir viendo. De ahora en más, como vamos a trabajar directamente con los libros, va a ser necesaria la utilización de la Biblia para ir viendo, porque vamos a analizar las fechas. Vamos a comenzar con el nacimiento de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuándo fue el nacimiento de Jesús? ¿En el año 0? ¿Cómo podemos encontrar esta información? Lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo nosotros podemos encontrar la información tanto de este evento como de otros en la Biblia y contrastando con todo el marco histórico que vimos. Recuerden que al comienzo vimos el marco histórico. Ahora vamos a ver a través de los versículos qué información nos da, porque nombra también personas, personajes de la historia que ya lo vimos, para deducir la fecha. En Lucas 1:5 dice,
Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Acá vemos que nombra al rey Herodes, al rey de Judea. Mateo 2:19. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. El Herodes mencionado es Herodes el Grande. Él reinó en el 40 al 4 antes de Cristo. Tengamos en cuenta esa fecha. La Biblia lo nombra Herodes. Nosotros, a través de la historia del marco histórico, sabemos que él reinó del año 40 al 4 antes de Cristo. Su padre, Antípatro, tenía una posición de gran influencia en Judea en el año 47 antes de Cristo. Fue elegido procurador de Judea por César. Él eligió a su hijo Herodes como prefecto de la fuerza militar de Galilea. El gobernador de Siria vio la habilidad y energía de Herodes y lo hizo prefecto de Siria. Después del asesinato de César y la gran guerra civil que tomó lugar después de su muerte, Herodes se hizo amigo de Marco Antonio y un tiempo después recibió el título de rey de los judíos. Los primeros 3 años eran llenos de dificultades y conflictos, pero después gobernó Judea por 33 años como amigo y ayudante de Roma. Recordemos que Herodes, acá como lo mencionan, tenía buenas relaciones con Roma y a él le importaba su posición política más que el pueblo de Judea, ¿no? Reconstruyó siempre todo lo que él hacía, lo hacía para simpatizar con el pueblo, pero porque no quería conflictos, quería mantener su buena relación con Roma. Reconstruyó Samaria, hizo proyectos de casas, construyó en Jerusalén un palacio por sí mismo. En el año 19 antes de Cristo comenzó con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Acá estamos hablando ya del tercer templo, ese templo de gran esplendor. Pero aún con todos los proyectos no logró la colaboración de los judíos por la razón que él era edomita y los judíos no podían olvidar su pasado con los edomitas. Recuerden, el antecesor Esaú del pueblo edomita. La relación siempre con los judíos fue una relación de discordias y bueno, el pueblo judío no olvidaba eso, así que como que no lo veían tampoco, no tenía buena imagen para los judíos. Herodes era un judío de religión y reconstruyó el templo de Jerusalén, pero también construyó templos paganos en otros lugares. Acá vemos cómo él cuida su imagen y su reputación. Poco el mantener viva la religión. Como muchos de los hombres en el poder, así también Herodes tenía muchos pleitos, envidias y asesinato dentro de su familia. Él mató a su esposa en el año 29 antes de Cristo, luego a sus 2 hijos en el año 7 antes de Cristo, siempre por pleitos de poder. Y por último a su hijo Antípater, que creía que lo quería sacar del trono, entonces lo asesinó. Esa era su ambición de gran poder, ¿no? Podemos imaginar lo que causó la llegada de los magos preguntando por el nuevo rey que nació en Belén. Ahí vemos en Mateo 2, del 1 al 13,
que los magos, del 1 al 3 se relata todo el episodio de la llegada de los Reyes Magos, ¿no? De los sabios. Yo solamente voy a leer Mateo 2, del 1 al 3. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. En ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Imagínense lo que sintió cuando él mezquinaba demasiado su poder, ¿no? Que haya un rey, que haya nacido un rey. Esa noticia lo perturbó totalmente. Acá demuestra que Jesús nació cuando estaba Herodes como rey en Judea. Poniendo la fecha del nacimiento de Jesús algún tiempo en los años, podemos deducir que sí, Herodes reinó entre el año 40 al 4 antes de Cristo y Jesús nació durante su reinado, porque después más adelante vamos a ver que poco tiempo después muere, o sea que termina su reinado Herodes en el año 4, podemos deducir que Jesús nació entre el año 6 o 5 antes de Cristo. Y acá quiero comentarles un detalle, porque Jesús marca el inicio del cristianismo, ¿no es cierto? Y por eso la pregunta dice, ¿cuándo fue el nacimiento de Jesús? ¿En el año 0? Y acá la respuesta dice que fue en el año 6 o 5. Entonces, les quiero explicar esto. Un monje llamado Dionisio el Exiguo había inventado o comenzó a usar en el siglo VI un sistema de datación que tenía como punto de partida el nacimiento de Cristo. Ese era el año 1. El nacimiento de Cristo marcaba lo que era antes de Cristo y después de Cristo. Pero en sus investigaciones, este monje deduce, y podemos decir que de manera incorrecta, que Jesús nació 753 años después de la fundación de Roma. Entonces él implementa el sistema desde ese año, 753 después de la fundación de Roma, como el año 1. Pero realmente Jesús ya había nacido unos años antes, y eso lo podemos ver a través de los evangelios. Por eso aparece como que Jesús, cuando él comienza, el monje implementa este sistema, tomó vigencia en el siglo VI, tomando como medida de datación antes de Cristo y después de Cristo desde el suceso del nacimiento. Teniendo en cuenta que el dato de este monje era equivocado, está el error de los años del nacimiento. Jesús nació 6 o 5 años antes del año que él consideró como el año 1. O sea que sí, al 753 le quitamos o vamos hacia atrás 5 o 6 años, vemos exactamente el año que nació Jesús. Él tenía la fecha equivocada, entonces cuando se hace el análisis a través de los evangelios y del gobierno de Herodes, que duró hasta el año 4, podemos deducir que Jesús nació el 6 o 5 antes de Cristo. Es contradictorio porque estamos diciendo que nació antes de Cristo, pero es por esa situación, por esa medida. Separemos la medida de datación con el evento del nacimiento de Cristo. Nosotros sabemos que el nacimiento de Cristo marca el comienzo de un nuevo pacto, como lo leímos anteriormente. Pero cuando
preguntan por la fecha, es esa, 6 o 5 antes de Cristo. Según las palabras de los magos, Herodes mató a todos los niños menores de 2 años. Eso lo encontramos en Mateo 2, del 16 al 18. Solo leo una porción, si ustedes después lo quieren leer completo, yo por eso paso todos los versículos. Mateo 2, del 16 al 18, yo leo Mateo 2, 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores que tuvieran 2 años o menos. Estos acontecimientos históricos marcan las fechas para deducir justamente todos los sucesos sobre la vida de Jesús. Por causa de esta orden, José y María huyen a Egipto. ¿Recuerdan cuando se enteran y Herodes manda a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años? María y José huyen a Egipto hasta que le aparece el ángel y le dice que ellos podían regresar. En Mateo 2, 13, 14 dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. Acá el ángel le dice que huya. Antes que la noticia llegase a ellos, fue el ángel que le reveló que ellos debían huir a Egipto. Luego, poco tiempo después que muere Herodes, nuevamente el ángel se le aparece y le dice que podían regresar a Jerusalén. Acá poco tiempo después muere, dice. Fíjense que él reinó hasta el año 4. Estamos hablando que en ese tiempo anterior sucede el nacimiento de Jesús. Es ahí donde se calcula el año de nacimiento con texto bíblico y con respaldo histórico. En Lucas 2, 1, 7 menciona el edicto que promulgó Augusto César para que se hiciera el censo en todo el Imperio Romano. Esto sucedió cuando Cireneo era gobernador de Siria en el año 6 antes de Cristo. Acá tenemos otro dato, en Lucas 2, del 1 al 7. No es muy probable que el nacimiento de Jesús haya sido en diciembre, ya que el clima en esa fecha sería demasiado frío para que los pastores estuvieran en el campo por la noche con sus ovejas. Y lo podemos ver en Lucas 2:8. Deben recordar los versículos donde los pastores están en la noche con sus ovejas y se le aparece el ángel para anunciar el nacimiento de Jesús. Entonces, la fecha 25 de diciembre, como se conmemora el nacimiento, no es una fecha bíblica. Se cree que es una fecha tomada de festejos, festividades religiosas. Y a modo significativo se toma esa fecha como para recordar el nacimiento de Jesús, pero no sucedió el 25 de diciembre. No hay registro del día y el mes en el que haya nacido. Sí, podemos ver el año. Vamos a pasar a otro tema importante como el inicio del ministerio de Juan. En Lucas 3, del 1 al 4, dice, era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea.
Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En este tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonados. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y en Isaías 43 encontramos esto. En la versión de NTV dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Aquí estamos viendo cómo Isaías ya profetiza que iba a haber un antecesor de Jesús que iba a preparar el camino del Mesías. ¿Y cómo lo preparaba? Preparando a la gente espiritualmente de que se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Tengamos en cuenta que en esa época estaban casi totalmente alejados del camino del Señor. Juan el Bautista vino como precursor de Cristo, preparando el camino delante de él, llamando a los hombres a arrepentirse y a volver sus corazones a Dios. Ningún otro profeta o predicador ocupó la posición única que Juan tuvo en ese tiempo de la historia. Su misión en la vida fue introducir a Cristo al mundo. Ahora veamos las fechas. Tiberio fue el segundo emperador de Roma después de Augusto César. Comenzó a gobernar en el año 14 después de Cristo. En Lucas menciona que transcurrieron 15 años de su reinado, por lo que deducimos que el llamado de Juan sucedió en el año 27 o 28 después de Cristo. Y esto se saca del año 14, que comenzó a gobernar, más los 15 años, podemos llegar aproximadamente, teniendo en cuenta, en base a error, entre 27 y 28 años después de Cristo, que Juan comienza su ministerio. En el año 26 después de Cristo, Poncio Pilato fue nombrado procurador o gobernador de Judea. Él tenía poder absoluto de su provincia y también del ejército. Tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Podía revisar sentencias del Sanedrín. Eligió los sumos sacerdotes. Controló el templo y su tesoro. No era bien visto por los judíos. Acá vemos el alcance del poder de Poncio Pilato, ¿no? Acá no solo era un poder político, sino que incidía también en el ámbito religioso y espiritual del pueblo. Vamos a ver el ministerio de Jesús. ¿Cuándo comenzó? En Lucas 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era el hijo de Elí. Acá, en este versículo, nos da el dato de la edad que tenía Jesús. No nos dice cuándo, el año, sí la edad de él. Vimos que Juan comenzó antes su ministerio. Dijimos que Juan comenzó en el año 27 o 28 después de Cristo. Jesús nació en el 6 o 5 antes de Cristo. Entonces podemos decir que en el 27, 28 después de Cristo tenía alrededor de 30 años o poco más.
Saquemos las cuentas. Él nació en el 6 o 5. Y vimos que Juan comenzó su ministerio en el 27. Ahí podemos deducir que Jesús, si hacemos la suma, la ecuación, podemos deducir la edad de Jesús, como dice en el versículo, pero también el año que comenzó su ministerio. También podemos leer en Juan 2:20. ¿Qué dices? Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Acá tenemos otro dato de tiempo. La reconstrucción del templo comenzó en el año 19. Eso lo vimos anteriormente en el gobierno de Herodes el Grande. Añadiendo los 46 años que tardaron en la construcción, da la fecha de 27 después de Cristo. Es otro dato como para comprobar cuándo comienza el ministerio de Jesús. Muchos números, muchas matemáticas. Vimos historia, vimos lengua, literatura. Ahora a entrenar los cálculos matemáticos. Pero encontramos toda la información en la Biblia, en los evangelios, algunas profecías como leí y también en el marco histórico que lo vimos al comienzo. Por eso era importante introducirnos también en ese marco histórico, para tener la noción del contexto en el que se desarrollaban los evangelios. Ahora vamos a ver la pasión de Jesús. Cuando hablamos de la pasión de Jesús, hablamos del tiempo de su muerte, ¿no? Si solo tuviéramos los evangelios sinópticos, que son los 3 primeros, concluiríamos que el Señor tuvo un ministerio que duró 1 año. Eso cuando hablamos de Mateo, Marcos y Lucas. Solamente ahí, con esos 3 evangelios, podemos creer que el ministerio de Jesús duró 1 año. Pero cuando comenzamos a leer el evangelio de Juan, él menciona la participación del Señor en por lo menos 3 fiestas de Pascuas. Y su ministerio comenzó en el año 27, su pasión fue en el año 30 después de Cristo. Ahí tenemos el dato del año en que Jesús muere, que Jesús es crucificado. Y las citas de las Pascuas las encontramos en Juan 2:13. Ahí vamos a ver la primer Pascua. Dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. En Juan 6:4 encontramos la segunda. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Yo solamente leo ese versículo que menciona la celebración de la Pascua, pero si ustedes leen todo ese capítulo, van a ver si era la primera, la segunda, van a ver el tiempo que iba transcurriendo. Y la tercera, hablamos del capítulo 11, versículo 55. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Y bueno, y por último encontramos en el capítulo 13, versículo 1 y capítulo 19, 42, ya Jesús preparándose para su final. Acá Jesús comienza, y era tiempo previo a las Pascuas. Él ya prepara a sus discípulos diciéndole lo que le iba a suceder. Él ya los prepara para después de su muerte, qué es lo que iba a suceder y qué es lo que tenían que hacer ellos después de su muerte, ¿no? Por ejemplo, dice, y como era el día de la preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Ese Juan 19:42 ya nos habla de Jesús ya muerto. Esa fue el último año. Por eso hablamos de un ministerio de 3 años.
Vamos a ver ahora la conversión de Pablo. ¿Cuándo fue la conversión de Pablo? En Hechos 9, del 1 al 19, van a encontrar todo el desarrollo de la conversión de Pablo. Y dice, Pablo fue a Damasco, acá hay una síntesis, Pablo fue a Damasco armado con cartas del sumo sacerdote, autorizándole para extraditar a los creyentes y traerlos presos a Jerusalén. En el camino al mediodía, Cristo le habló desde una luz enceguecedora. Pablo oyó la voz del Señor. Sus acompañantes oyeron solo un ruido. Pablo llamó Señor a Jesús y habiendo quedado ciego como resultado del acontecimiento, sus amigos lo llevaron de la mano a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber. Eso es lo que relata Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. Ananías era un creyente judío que vivía en Damasco y estaba dispuesto a obedecer a Dios. Después de su vacilación inicial al escuchar el llamado de Dios de que fuera a visitar al perseguidor, fue a verlo. Ananías tenía temor porque sabía que Saulo, en ese entonces se llamaba Saulo, cuando perseguía a los creyentes, los aprisionaba y los llevaba presos a Jerusalén. Entonces él tuvo cierto temor, pero él era obediente a Dios, así que obedeció a Dios y fue a verlo. Cuando le impuso las manos a Pablo y oró, la vista le fue devuelta al futuro apóstol. Pablo se bautizó y recuperó sus fuerzas. Ahora vamos a ver en Hechos 9, 20, 25, podemos ver cómo Pablo sale impulsado a predicar. Yo les voy a leer el capítulo 9 del 20 al 21, ustedes lo pueden ver después hasta el 25. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Fíjense qué desafío tenía Pablo, ¿no? De ser perseguidor de creyentes en ser el predicador, el que llevaba la palabra. Por supuesto que iba a ser recibido con cierta resistencia y también desconfianza. Encontramos la evidencia de la conversión de Pablo. Él empezó inmediatamente a predicar a Cristo en las sinagogas de Damasco. En Gálatas 2, del 1 al 10, se fue a Jerusalén en ese tiempo de hambre. La revelación puede ser la profecía de Agabo en Hechos 11, 27, 28. Bueno, una vez que Pablo recobró la vista y salió impulsado a predicar a los judíos, él estuvo un tiempo en las sinagogas de Damasco, pero luego fue a Jerusalén. Acá encontramos las fechas para saber cuándo fue la conversión de Pablo. En Gálatas 2, 1 al 10, voy a leer solo los dos primeros, dice, luego, porque nos da fecha de tiempo, luego, 14 años más tarde, regresa a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo.
Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubiesen sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Esto relata Pablo en Jerusalén. Tengamos en cuenta que esta fecha la encontramos en el segundo viaje a Jerusalén. Hay un primer viaje, pero en este viaje encontramos la fecha del año de su conversión. Porque este viaje también fue una profecía de Agabo, que les voy a leer en Hechos 11, 27, 28. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. ¿Por qué mencionamos esta profecía del gran hambre? Porque fue en esa época del gran hambre que Pablo hace su segundo viaje a Jerusalén. Entonces allí podemos ver que esa época de hambre en todo el Imperio Romano fue durante el reinado de Claudio. Y Claudio reinó en el año 41 al 54 después de Cristo. Y la profecía era en el año 45. Estos datos del reinado de Claudio lo podemos ver en el marco histórico. Entonces, acá en el versículo menciona la profecía de Ágabo sobre el hambre. Y en Gálatas dice que Pablo va a Jerusalén en ese tiempo de hambre. Entonces, este viaje fue 14 años después de su conversión, que lo leímos en Gálatas, el año del gran hambre, que fue entre el 46 y el 48 después de Cristo, dando un margen de tiempo. Entonces, esta fecha menos los 14 años de la fecha del gran hambre nos da una fecha del año 32 o 33 después de Cristo como la fecha de la conversión de Pablo. Son cálculos con muchos datos, pero lo van a tener en su material también, y es muy lindo recorrer tanto la historia como los versículos, porque en la Biblia dijimos, hay mucha historia, porque todo estaba bajo el propósito y el plan de Dios, ¿no? Todo lo que sucedió en la historia que vimos las primeras clases. Ahora vamos a ver la primera visita a Jerusalén. Vimos después vamos a ver el segundo que coincide con los datos que recién vimos, pero era necesario ver el segundo viaje porque era el que mencionaba el año del hambre, cuando fue Pablo en su segunda visita a Jerusalén. La primera visita, comprensiblemente los creyentes en Jerusalén vieron a Pablo como un espía. Recuerden que esta primera visita es después de él haber sido convertido y transformado en Damasco, donde estuvo un tiempo predicando en las sinagogas, después va a Jerusalén. Y lo veían como un espía que fingía haberse convertido para que los creyentes lo aceptaran y así denunciarlos. Creía que Pablo les tendía una trampa. Bernabé arriesgó su reputación al recomendar a Pablo, porque él explicó cómo fue la conversión de Pablo y por qué este Pablo no era el anterior Saulo. Con eso los creyentes aceptaron a Pablo y luego él predicó con intrepidez a los judíos de habla griega en Jerusalén. Algunos de estos judíos incrédulos tramaron matarle. La conversión de Pablo dio al cristianismo un líder tenaz que se esforzó para plantar el evangelio en todo el Imperio Romano. Los antecedentes de Pablo
al haber vivido como judío entre gentiles, le preparó en forma única para ser el apóstol a los gentiles. Acá vemos el propósito de Dios en su vida, ¿no? Porque Pablo era judío, pero con ciudadanía romana. Entonces él fue criado, estudió y con todos los privilegios que le brindaba Roma, pero todo estaba bajo el plan de Dios, de preparar a este hombre para los gentiles. De la misma manera como Dios usó la crianza de Pablo para prepararlo para el ministerio, así también usa nuestros antecedentes para prepararnos para la tarea que Él quiere que desempeñemos para su gloria. Y ahí es donde cada uno puede repasar su pasado, su vida, sus aprendizajes, sus capacidades, para ver cómo el Señor usa lo que tenemos y lo que podemos brindar para gloria de Él. Y allí entran a jugar los dones que recibimos también del Señor. Él nos prepara para su gloria. De la misma manera que preparó Pablo, Dios, como puso sus ojos sobre la vida de Pablo, también pone sus ojos sobre la vida de cada uno de nosotros. Es cuestión que nosotros obedezcamos de la misma manera que Pablo obedeció. De la misma manera, porque Pablo podía ser una persona que crea, ¿no? Como cualquiera de nosotros, pero Pablo fue convertido. Esa es la diferencia. La conversión. Cristianos hay muchos, pero convertidos no tantos. Y ahí es donde está la diferencia. Pablo fue convertido para esta tarea que Dios tenía para su vida, ¿no? En Hechos 9, 26 al 30 y Gálatas 1, 18 y 24, podemos calcular que Pablo hace su primer visita a Jerusalén 3 años después de su conversión. Quiere decir que después de su conversión estuvo 3 años en Damasco predicando en las sinagogas y luego viaja a Jerusalén. Les leo uno, Hechos 9, 26 al 30. A ver si lo... Gálatas 1, del 18 al 23. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Acá habla de 3 años después. Entonces, haciendo el cálculo, 3 años después de su conversión, que dijimos que su conversión fue entre el año 32 o 33, le agregamos 3 años, pasaríamos a que estuvo en Jerusalén en su primer visita en el año 36 o 37. El martirio de Jacob. Acá cuando hablamos de Jacob estábamos hablando de Santiago, uno de los 12, el hijo de Zebedeo. En Hechos 12 relata el martirio de Santiago. Y acá podemos ubicarnos entre el año 43 y 44 después de Cristo. El Herodes que se menciona en Hechos 12 es Herodes Agripa I, el rey, que gobernó entre el 37 y 44 después de Cristo. Este Herodes Agripa I es nieto de Herodes el Grande. Después de que su padre fuera asesinado en el año 7 antes de Cristo, ¿recuerdan cuando hablamos de Herodes el Grande, el que construyó el templo? Le dije que como él era celoso y ambicioso de su poder, él mató hasta a su familia cuando sospechaban que querían quitarle el trono, y así fue como mató al padre de Herodes Agripa I en el año 7 antes de Cristo. Entonces, su abuelo Herodes
Herodes creció en Roma, cerca de la familia del emperador. En el año 23 después de Cristo salió de Roma porque tenía muchas deudas. Durante ese tiempo vivía con su tío Antipas. En el año 36 después de Cristo regresó a Roma. Allá ofendió al emperador. En ese entonces estaba como emperador Tiberio y por eso fue encarcelado. Un año después murió Tiberio y Herodes fue liberado por el emperador Gallo, llamado también Calígula. Este emperador le dio el título de un rey y junto con el título recibió también los territorios del noroeste de Palestina como su reino. En el año 39 después de Cristo recibió también Galilea y Perea. Son muchos años para recordar, pero durante el reinado de este Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande, él fue el que asesinó a Santiago, a Jacob. Y está en Hechos 12, dice, por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Claudio llegó a ser emperador en el año 41 después de Cristo y dio a Herodes también los territorios de Judea y Samaria. Los judíos no tenían mucho en contra de él porque vino de una familia de los amosneos. Sus ataques contra los apóstoles eran populares. Él murió en el año 44 después de Cristo a los 54 años. Y eso lo menciona en Hechos 12, del 20 al 23. Por eso deducimos que durante esta persecución en el gobierno de este emperador y que estaba el reinado de este Herodes, fue Jacob asesinado a espada. Como dice acá en el versículo de Hechos 12, 1, 2. En todo el capítulo de Hechos 12 relata, nombrando a los reyes, a las personas que nombre, este hecho del martirio de Jacob. Ahora vamos a ver a Pablo en Jerusalén. No, perdón. El segundo viaje, vamos a ver que ya lo vimos en realidad. Ahora, como fue el primer viaje, el martirio, luego el segundo viaje, pero el segundo viaje ya lo vimos cuando vimos la conversión. Fue en la época del gran hambre, su segundo viaje, que fue en el año 46 o 48 después de Cristo. El primer viaje misionero de Pablo. Lo vamos a ver en Hechos 13, del 7 al 12. Sergio Paulo era procónsul, era gobernador en Chipre por un lapso de un año. Gobernó entre el 47 al 48 después de Cristo. Él invita a Bernabé y Pablo porque quería escucharlos. El gobernador se convirtió después de escuchar y ver a Pablo lo que hizo. Eso es lo que en síntesis menciona en Hechos 13, del 7 al 12. Por eso podemos ver, en esta época fue su primer viaje misionero. El segundo viaje misionero de Pablo lo podemos ver en Hechos 18, 1 y 2. Pablo se encontró en Corintio
con Aquila y Priscila, quienes habían llegado hace poco de Roma por un mandato del emperador Claudio en el año 41 al 54 a.C., que expulsó a los judíos de Roma. Pablo estuvo 18 meses en Corinto enseñando la palabra. Recuerdan que en este capítulo menciona que Pablo predicaba, estuvo 18 meses, 1 año y medio predicando la palabra en Corinto, pero él no permitía que sea financiado su estadía en ese lugar, y junto a estas personas, Aquila y Priscila, él construía carpas para subsistir. Acá podemos tener en cuenta que el emperador Claudio en el año 41 y 54 decide expulsar a los judíos de Roma. Por eso es que él se encuentra en Corinto con estas dos personas, estos esposos que habían sido expulsados en ese año de Roma. Galión era procónsul de Acaya en el año 51-52 después de Cristo, en Hechos 18:12, y en ese tiempo Aquila y su esposa estuvieron en Corinto. Entonces Pablo vino en el año 50 después de Cristo y la expulsión era en el año 49. Con estas referencias podemos calcular que Pablo hizo su segundo viaje misionero en el año 49 y 52 después de Cristo. Bueno, Pablo continuó dando muestras de audacia en este viaje, tal como lo hizo en el primero. Es evidente que la soberana mano de Dios lo protegió a través de sus viajes en las múltiples situaciones llenas de peligro. A pesar de que enfrentó amenazas, prisiones y constante oposición, Dios continuó protegiéndolo. No hubo ningún mal en Pablo que la gracia de Dios no pudiera vencer. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 12, del 1 al 10, donde habla de la espina, ¿no? Dice su palabra: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Acá vemos la humildad de Pablo, ¿no? A pesar de haber estado en el tercer cielo, de haberse encontrado para ser convertido con el mismo Señor Jesucristo y todas las revelaciones que él recibía a través del Espíritu Santo, él no se jactaba de nada de eso. Y dice: a mi pesar contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esta experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya mérito más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne.
un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Qué hermosas palabras para nuestra vida. Qué hermoso ejemplo de Pablo, pudiendo jactarse de tantas cosas, no lo hacía. Y justamente esa espina no explica la palabra de Dios realmente qué era, si era una enfermedad, una herida, una dificultad en su vida o algo, no lo explica, pero podemos trasladarlo a alguna situación de nuestra vida, que quizás estemos orando por alguna situación que el Señor tenga que reparar o tenga que sanar, pero quizás no lo hace justamente porque mientras tengamos esa debilidad, vamos a depender de Dios. Quizás si todo va bien, si todo es como fue en la vida de Pablo, tantas bendiciones de parte de Dios y de su Espíritu, nos olvidamos. Porque muchas veces cuando somos bendecidos, nos olvidamos del bendecidor cuando estamos bien. Así que una debilidad una espina, como nombra Pablo en esta palabra, sirve para estar débiles y dependientes de Dios. Es una hermosa palabra para meditarla, escudriñarla y cada uno sacar el rema de esa palabra para nuestra vida. El tercer viaje misionero. En Hechos 19:38 nos da la pauta para determinar la fecha de este viaje. Dice, y procónsules, funcionarios en otra versión, hay en plural, menciona procónsules. Generalmente había un procónsul, pero acá está hablando en plural. Y en la única época que hubo más de un procónsul fue en la época de Agripa, que tenía 2 procónsules en Asia, y eso fue en el año 54 o 55, y del 54 al 55 después de Cristo. Por eso acá, este viaje incluyó 3 años en Éfeso, que lo menciona en Hechos 20:31. Él cuenta que estuvo 3 años en Éfeso y 3 meses en Grecia, en Hechos 20:3. Entonces podemos decir que este viaje era del 53 al 57 después de Cristo, teniendo en cuenta esas fechas y los datos que va dando Pablo cuando habla a la iglesia de Éfeso y cuando habla a Grecia. Pablo en Jerusalén, su última visita a Jerusalén la encontramos en Hechos 21:17, 2 años antes que Félix terminara su tiempo de procónsul. En Hechos 24:27 menciona que Félix estaba ya en su último tiempo de procónsul y él gobernó entre el 52 y el 59 después de Cristo. Esto significa que Pablo estuvo en Jerusalén en el año 57. Aquí menciona en Hechos 24:27, dice, pasaron 2 años así. Y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Pablo en Cesarea en el año 57 o 59 después de Cristo, cuando Festo era sucesor de Félix, que fue lo que leímos recién, en el principio de su tiempo, del 59 al 61, Pablo fue llevado a Roma.
fin del año 59 después de Cristo, después del invierno, llegó a Roma en el año 60 después de Cristo. Bueno, acá ya, tanto en Jerusalén, en Cesarea y en Roma, ya Pablo estaba en prisión. Y ahí completamos las fechas importantes. Tienen en sus apuntes para poder recorrer todos los versículos y ver todo el contexto para ir analizando las fechas que le di. Es un ejercicio entre el marco histórico y las fechas que mencionan en los versículos. Vamos a hablar de temas del Nuevo Testamento. Quiero presentarles algunos libros y vamos a ver cómo vamos con el tiempo para ver hasta dónde llegamos, pero dándoles yo la manera inicial de cómo presentamos cada libro. Ustedes pueden también indagar y estudiar cada libro y ver cómo se presenta cada libro. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesucristo el Mesías prometido. Mateo 1, del 22 al 23, dice: todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La fecha probable de este libro es el año 60 después de Cristo. Acá vemos palabras que ahora voy a mencionar que se encuentran de manera frecuente o como principales en cada libro. Lo que el Espíritu Santo se propone en este evangelio es demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías, predicho por Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento. Es mencionado 40 veces en el Antiguo Testamento. A menudo se lo llama el Evangelio del Reino por usar frecuentemente la frase el reino de los cielos. Lo menciona 35 veces. Pasamos al libro de Marcos. Presenta a Jesucristo como el siervo de Dios. Esto sería como una síntesis, ¿no?, de los temas o ideas centrales de cada libro, en este caso de los evangelios. Marcos 10:45 dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este libro, la fecha probable de que se escribió fue el año 62 después de Cristo. Nos muestra a Jesucristo como el siervo escogido, anunciado por los profetas en Isaías 42:1, 52:13, en Zacarías 3:8, quien vino a servir, a dar su vida en rescate de muchos. Marcos nos narra las acciones de Jesús antes que las palabras. Ahora vamos a ver el Evangelio de Lucas. Presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La fecha probable que se escribió este libro fue el año 60 después de Cristo, posiblemente durante los 2 años de prisión de Pablo en Roma y Cesarea. Este evangelio nos proporciona la historia más completa que poseemos acerca de la vida de Jesús sobre la tierra. Ha sido llamado el libro más hermoso que jamás se haya escrito. Para los griegos que buscaban la perfección y el ideal del hombre, Lucas representa a Jesucristo como el hombre perfecto y sin igual. Recuerden que cuando hablamos de los evangelios dijimos que los 3 evangelios
Los primeros 3 evangelios fueron los que hablaban y narraban sobre la vida y el carácter de Jesús. Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan en 20:31 dice, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan escribió este evangelio para que los hombres creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tuviesen vida en su nombre. Presenta un testimonio tras otro para afirmar esa verdad suprema. Pasamos a los Hechos de los Apóstoles. Presenta a Jesucristo como el Señor viviente. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La fecha probable en que se escribió este libro es en el año 63 después de Cristo, después de 2 años del encarcelamiento de Pablo en Roma. Este libro podría ser llamado Los Hechos del Salvador resucitado. En los Hechos vemos al Cristo resucitado, ascendido y glorificado, viviendo y obrando aún aquí y ahora en la tierra por el poder del Espíritu Santo y por medio de su iglesia. Y ahí me trae a la memoria cuando nuestro pastor habló del Hechos 29. Hechos tiene 28 capítulos. Cuando hablamos de Hechos 29, hablamos de nuestras obras. Nosotros escribimos Hechos 29 en el presente, porque obedecemos el mandato de Jesús de llevar su palabra a todas partes, como lo ejemplificó Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Romanos presenta a Jesucristo como nuestra justicia. En Romanos 1, 16 y 17 nos dice, pero no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La fecha probable en que se escribió este libro es entre el año 57 y 58 después de Cristo. En ese tiempo Pablo se hallaba en Corinto, en casa de Gallo, de paso hacia Jerusalén, que lo menciona en el capítulo 15 del 22 al 27 de Romanos. Cronológicamente no fue la primera carta de Pablo, pero ocupa un lugar de gran prominencia en el Nuevo Testamento. Acá nos quiere decir que los libros no están, y van a ver por las fechas que voy mencionando en que se escribieron, no están ubicados de acuerdo al tiempo en que se escribió, no están ubicados cronológicamente, sino a la importancia de su contenido. No quiere decir que los últimos sean de menos importancia tampoco, pero así como la obra del Señor es perfecta en nosotros, también su palabra, que es viva y está dada de manera oportuna, también ubica a cada libro de una manera de importancia según lo que Él quiere tratar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y dice, cronológicamente no fue la primera carta de Pablo, pero ocupa un lugar de gran prominencia en el Nuevo Testamento.
exponen las grandes verdades fundamentales del Evangelio, el estado caído del hombre y la justificación por la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe es la doctrina que se considera como la piedra fundamental de la iglesia verdadera. Por esto, Romanos ha sido llamado el Evangelio perfecto. En Primera de Corintios presenta a Jesucristo como nuestro Señor. En 1 Corintios 1, 30, 31 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. La fecha probable en que se escribió este libro fue en el año 57 después de Cristo desde Éfeso. Recuerden que estas cartas son autorías de Pablo. Esta carta es correctiva e instructiva. Trata acerca de disensiones y desórdenes surgidos en la iglesia y responde a interrogantes que los creyentes habían dirigido al apóstol Pablo sobre diversos asuntos de la vida práctica y de la doctrina. Fíjense cómo podemos tomar como ejemplo este libro de Primera de Corintios como una carta donde trata de las disensiones y desórdenes que nosotros podemos ver si estamos en la obra del Señor, en alguna casa de oración. Nosotros en la palabra podemos encontrar las respuestas a situaciones que suceden, ya sea de disensiones o desorden. Esta carta justamente fue explicando a los Corintios, a la iglesia de Corinto, sobre esas situaciones, cómo solucionarlas, y nos puede servir a nosotros en la actualidad, porque esta palabra sabemos que es una palabra viva que actúa y seguirá actuando en nuestras vidas por siempre. En la carta de 2 de Corintios presenta a Jesucristo como nuestra suficiencia. En 2 de Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es lo que leímos anteriormente. La fecha probable la envió con Tito, el mismo año que la anterior. En el año 57 después de Cristo, pero desde Macedonia. Tito era un colaborador de Pablo. A esta carta la mandó personalmente con Tito. Aquí Pablo expresa su gozo por el recibimiento de la primera epístola en aquella congregación y luego expone y defiende el apostolado que le había sido otorgado por el Señor. Gálatas presenta a Jesucristo como nuestra libertad. Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. La fecha probable de esta carta fue el 57 después de Cristo. Algunos estudiosos opinan que fue 10 años antes, que fue en el 57, pero bueno, hay por ahí disensiones entre los estudiosos porque según las fuentes, ¿no? que encuentran, pero no hace al contenido, así que es solo un dato figurativo. Se considera la carta magna de la libertad cristiana. Proclama con denuedo el Evangelio, expresa
explica el propósito de la gracia y la libertad en Cristo. Explica el propósito de la ley, que fue solo el ayo para traer a los hombres a la justificación y santificación por la fe en Cristo. Efesios presenta a Jesucristo como nuestro todo en todo. Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Fecha probable entre los años 61 y 63 después de Cristo, desde la prisión de Roma. Este libro nos habla del gran ministerio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y de la supereminente grandeza de las bendiciones que son patrimonio y herencia de cada uno de los componentes de este nuevo pueblo de Dios. Filipenses presenta a Jesucristo como nuestro gozo. En Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. La fecha probable fue en el año 63 después de Cristo, desde la prisión de Roma. Esta epístola ha sido llamada la más dulce de todos los escritos de Pablo. Es una carta donde abundan el gozo y la gratitud. Pablo exhorta al amor, a la unidad en Cristo y a la necesidad de proseguir hacia la meta. En Colosenses presenta a Jesucristo como el Señor Supremo. Colosenses 2, del 9 al 10 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unción con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Fecha probable, el año 61 a 63 después de Cristo, desde la prisión en Roma. Esta epístola exalta al Señor Jesús a su lugar señalado por Dios como la cabeza del universo y como único mediador, reconciliando a la creación entera con Dios. En resumen, la preeminencia de Cristo, Él es el primero en todo, Él es el único mediador, salvador y fuente de vida. Primera de Tesalonicenses presenta a Jesucristo como el que ha de venir. En Primera de Tesalonicenses 5, de 4 al 6, dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Las dos cartas a los creyentes de Tesalónica tienen un tema central: el regreso personal del Señor a la tierra. Esta gloriosa esperanza. He aquí el que viene. En la carta a los tesalonicenses, Pablo trata esta verdad desde el punto de vista práctico, la venida del Señor en relación con el ánimo, el consuelo, la vigilancia y la santificación del creyente. La fecha probable, las cartas a los tesalonicenses son las primeras epístolas escritas por Pablo, es decir, son los primeros libros escritos en todo el Nuevo Testamento. Y acá ven que no están ubicados cronológicamente, como les decía. Y fue bajo la inspiración del Espíritu Santo, redactados desde Corintios entre los años 51 y 54 después de Cristo. Bueno, quedan unos cuantos libros más, pero quiero llegar hasta acá y como ejemplo para continuar con los libros, ustedes tienen en las placas, tienen las
los temas centrales de cada libro, ¿no es cierto? Y de esa manera pueden ver las características de cada libro, cómo trata cada libro un tema particular en cuanto a lo personal como para la iglesia, el mensaje que hay para la iglesia, para la obra del Señor. Por eso, bueno, les dejo la inquietud de que puedan seguir investigando cada libro que sigue, que son verdaderamente apasionantes cuando nosotros encontramos en cada uno la enseñanza y como siempre les dije, el plan perfecto de Dios, tanto al inspirar a los que escribieron los libros en situaciones diferentes, porque con las cartas a las distintas iglesias nosotros vemos cómo el Señor trata un tema diferente, que nosotros también lo pasamos, o esas dificultades o circunstancias o preguntas que nos hacemos en nuestra vida, en el camino para crecer en lo espiritual. La verdad que todos estos libros ayudan a edificar nuestra vida, a edificar la obra en las casas de oración, en las iglesias. Así que los animo a que puedan leerlo y encontrar en cada libro el tesoro que Dios sembró en cada uno de ellos a través de estos hombres que lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar para finalizar esta clase. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta palabra que sabemos, Señor, que no es una palabra más que recibimos, sino que viene en tiempo oportuno de parte de tu Espíritu Santo para poder edificar nuestra vida en este camino, Señor. Deseamos, Padre, que tú sigas revelándonos esta palabra, que tú sigas, Señor, enseñándonos, que puedas encontrar en nosotros ese corazón enseñable, ese corazón con hambre de ti, Señor, de conocerte más a través de tu palabra, Señor, de poder conocer más de tu carácter a través de tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por sentirnos privilegiados, Señor, de recibir esta palabra, de que tú hayas puesto tus ojos sobre nuestra vida, Señor, porque sabemos que no es casualidad que estemos hoy aquí, Señor, recibiendo de ti. Sabemos que fuimos elegidos ya antes de ser, Señor, entretejidos en el vientre de nuestra madre, que tus ojos fueron puestos sobre nuestra vida. Y también sabemos que tenemos un propósito, Señor. Solo debemos tener los oídos espirituales atentos y estar vigilantes, como dice tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, y poder ser obedientes a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos has ministrado, Señor. Gracias por ese amor, esa fidelidad y esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te pedimos que sea tú acompañándonos de regreso a nuestro hogar, que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos libres del mal, del malo y del maligno, y que no nos dejes caer en tentaciones, Señor. Reprendemos al enemigo que quiera venir a robar lo que tú has sembrado hoy en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. No lo dejamos porque pertenecemos al Dios Todopoderoso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tu nombre tiene poder y todo lo que hagamos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Alabado sea tu nombre y glorificado por siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.